Ahí está compartiendo. No lo escucho. Sí, ahí está ¿Sí? compartiendo, se ve bastante. Ah, ya. Sí, estamos impecables. Ya. A ver, voy a mover esto que no puedo leer. Ya, ahí sí. Bueno, buenos días, compañero y compañera y profesor. Eh, bueno, Yo, el tema que a mí... perdón, Mariana, te salió así ¿Sí? como, buenos días, compañera. Cuidado. Viene Mariana. Adelante, mi querida. Ya, bueno, el tema que a mí me tocó presentar es sobre la educación formal e informal en la iglesia. Eh, bueno, para partir, les explico las temáticas que voy a tocar en la presentación, que son los procesos de educación formal, no formal e informal. Eh, am, explicar qué son y cómo, qué los diferencia. Luego, para aplicarlo a la realidad de la iglesia, ver algunos tópicos sobre eso, sobre también lo que ha acompañado a la historia de la educación de la iglesia, o en la iglesia en realidad, y para finalizar con las conclusiones. Bueno, para partir definiendo estos conceptos, en primer lugar, estos tres corresponden a la teoría a teorías de la educación, que define que existen tres instancias o conceptos, perdón, tres instancias o procesos de educación. Lo que diferencia estos tres, bueno, hay distintas como posturas en torno a eso, pero son principalmente la institucionalidad y la intencionalidad. Eh, bueno, para partir definiendo, el formal es aquel que se desarrolla en tiene una intencionalidad educativa directamente. También se desarrolla en un ámbito donde existe un tiempo limitado, hay por ejemplo alguna meta de algún título a alcanzar, algún certificado. eh, Muchas veces este tiene que ser legitimizado por, por ejemplo, en nuestro caso, por el Ministerio de Educación. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo así en relación a la iglesia, SET sería una instancia de proceso educativo formal, ya que hay cursos definidos con etapas, con años, con ramos que hay que cursar, y esto claramente tiene una intención directamente educativa. Eh, ya pasando a lo no formal, tengo ahí la imagen de una iglesia como genérica, eh, es donde se desarrolla la instancia de educación, de enseñanza, pero no directamente tiene que ver con procesos que estén formalizados o legalizados. No, uno cuando va a la iglesia o cuando busca entregar tal vez un sermón en la iglesia, al final no se le entrega como el título de asistió el domingo tal a la iglesia, o, o no hay detrás como esa, no se tiene esa intención, sino que más bien está la intención clara de enseñar, de entregar una palabra, una enseñanza, pero sin la finalidad de que sea algo, bueno, algo formal, por eso no formal. Y por último está la instancia o proceso educativo informal, que es donde no existe una directa o está muy claro la intención de formar educación, pero sí se da, aunque no esté la intencionalidad, sí se da la educación. Por ejemplo, en, en un grupo de amigos donde se puede debatir un tema, se genera educación y aprendizaje, pero nunca está la intención de ya, nos vamos a juntar y vamos a aprender tal tema. Si es que eso estuviera, pasaría a ser no formal, pero informal es cuando no existe detrás una intencionalidad y aún así se produce. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la familia, donde no existe, por ejemplo, una intencionalidad todos los días
no sé, de los papás o las mamás a educar a los o las hijas. Aunque igual eso está como medio debatido por lo que estaba viendo, porque sí, socialmente, la familia sí tiene como el rol de enseñar y de entregar educación, la educación principal, de hecho, por lo que pasaría a ser no formal también. Pero bueno, estos tres mm, no tienen diferencia en cuanto a rango o a jerarquía, sino que son procesos o instancias de educación diferentes. Y en cuanto a la iglesia, podemos ver que estos tres están presentes. A veces unos más, otros menos, o hay casos donde uno de estos están ausentes. Eh, pero, pero por lo menos en una iglesia donde se pueda como mantener cierto equilibrio entre el informal y el formal, y obviamente el no formal siempre está, por lo general están estos tres procesos o instancias. Bueno, para continuar quisiera dar un ejemplo de educación formal que tiene relación con la iglesia, pero es en relación a lo institucionalizado, donde el Estado reconoce esta educación. Y quisiera mostrarles un gráfico de los centros de educación. Bueno, esto directamente no tiene que ver, pero es más bien un ejemplo para que podamos también analizar en torno a los centros de educación más bien para la sociedad, no directamente dentro de la iglesia, que es como el tema central, pero para la sociedad, los centros de educación de colegios, universidades, institutos, vemos en el gráfico que el 56% de, de estos centros se declara laico y los otros se dividen entre católicos, evangélicos y ahí no lo noté, perdón, pero son los adventistas. Y bueno, sabemos que la mayoría de estos son católicos con un 36%. Y el resto minoritario se divide entre esos dos. Pero son instancias también de educación formal que se generan desde la iglesia hacia la comunidad. Es como para afuera. Bueno, una cosa, esto es dentro de la región metropolitana, se me olvidó como mencionar eso. Y aquí abajo tengo el link de donde saqué la fuente. Bueno, para continuar, quisiera que pudiéramos revisar un poco del desarrollo histórico de la Iglesia en relación a cómo ha llevado la educación. Aquí voy a cambiar un poco. Ya. Bueno, en la historia, quisiera que pudiéramos revisar estos dos versículos que encontré del Nuevo Testamento donde se hace alusión a la educación o a la enseñanza. Primero es Colosenses 3:16, que dice, donde se entrega esta instrucción, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y el otro se encuentra en Hechos 5:42. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Para hacer un pequeño análisis, primero partiendo de la iglesia primitiva, vemos aquí un proceso de educación donde no necesariamente formal, porque entendemos que esta iglesia era perseguida, por lo tanto no había una posibilidad de institucionalizarla. Entonces se da que quienes tal vez llevan más tiempo en la iglesia o directamente quienes son los apóstoles, se dedican a enseñar la palabra y a predicar. Aquí en el pasaje que vimos de Hechos, vemos que el mensaje era como bien claro y conciso, básicamente porque se estaba partiendo. Entonces,
Recuerdo que vimos en Historia Eclesiástica, no sé si estuve con alguno de los compañeros que están, pero vimos que al inicio la doctrina era bastante sencilla, bastante simple, eran las cosas básicas del cristianismo. Entonces ahí vemos qué era lo que se enseñaba de la doctrina cristiana. Jesús es el Mesías. Eso era como la base, lo básico. Y en cuanto al proceso de educación, vemos aquí un proceso no formal, donde está directamente la intencionalidad de entregar un conocimiento, pero este no se puede institucionalizar por el contexto que estaban viviendo de persecución y la forma que tenían como de hacer las iglesias, que eran grupos de familias y ese tipo de cosas. Y también existe el proceso informal, eh, donde a veces podrían ocurrir problemáticas que vemos que se repiten hasta el día de hoy, donde en la educación informal existen muchas voces, por decirlo de alguna manera, que tienen ideas, opiniones, y de ahí se va construyendo el conocimiento. Entonces, ¿qué ocurría con esto? Muchas veces vemos, por ejemplo, en las cartas del Nuevo Testamento, donde hay correcciones de doctrinas que se están alejando del cristianismo, justamente por la existencia de esta educación informal, que no digo que sea negativa, pero que siempre estaba necesitando de estas correcciones, por ejemplo, de Pablo, que manda muchas veces cartas a las iglesias corrigiendo ciertas actitudes o doctrinas. Bueno, luego, cuando la iglesia ya se institucionaliza, obviamente el proceso de aprendizaje también pasa a ser institucionalizado. Aquí nacen los monasterios, bueno, todo el proceso de la escolástica, eh, donde hay una educación claramente formal y hay poco espacio, se resta cada vez más el espacio a la educación informal, al proceso educativo informal. Y el no formal se va a la instancia más que nada como de lo cultico, a entregar la palabra. Y el formal se relega a la creación de las nuevas universidades y todo esto que conocemos que se desarrolla durante la época medieval, hacia el futuro. Y en la actualidad, que es lo que nos compete en cuanto a la práctica, más que nada, vemos distintos procesos de educación y quise como destacar uno que creo que es bien común en nuestras iglesias como evangélicas, que es el tema de los estudios bíblicos, que siento que se da una mezcla entre todos los procesos, como que por eso elegí ese ejemplo. Es formal porque creo que al menos las iglesias que pude ver como para hacer esto, seguían en una doctrina clara en cuanto a los estudios bíblicos que realizan. Y es formal porque tiene una intencionalidad directa y tiene un inicio y un final, entonces bien claro en ese sentido. También es informal porque quienes realizan esto no necesariamente son personas, por ejemplo, son profesores o son pastores directamente, que me refiero a que su oficio, lo que realizan es absolutamente destinado a entregar este conocimiento, sino que pueden ser desarrollados por distintas personas como de la iglesia o de la congregación que tengan esta habilidad y este llamado también. Y también es informal porque se genera en este proceso, es más fácil más fácil que en la iglesia misma, en el momento de lo cultico, se puede generar este cierto diálogo más informal, donde se puede convertir en una conversación que no tiene la directa intención de generar aprendizaje y de ser un proceso educativo, pero donde también se genera la instancia. Bueno, ahora para continuar con la iglesia contemporánea, quisiera como explicar algunos como extremos en los que se puede caer
o necesidades que tiene la iglesia actual en torno a estas cosas. En cuanto a los extremos, puse entre comillas porque es como la forma que encontré de explicarlo, como libertad de expresión, pero como en su extremo máximo, donde en verdad no hay una línea directa que seguir en la iglesia misma. Lo que es generado directamente por una falta de visión de la iglesia, que no se sabe cuál es la doctrina que tiene la iglesia. Muchas veces eso no se tiene claro. Y eso demuestra que hay una educación formal ausente. Por ejemplo, una iglesia que no tenga, que se reduzca únicamente, por ejemplo, a los cultos y no haya algún proceso de discipulado formal, que entendemos que el discipulado es mucho más que eso, pero la necesidad que hay de eso, como de que las personas puedan tener claro como qué es lo que cree la iglesia y que todos podamos, aunque exista multiplicidad de personas, que todos tengan al menos esta unión en ese sentido. Y el otro extremo en el que podemos caer, puse entre comillas como autoritarismo, donde hay falta de crítica, donde no hay espacios a la crítica o a la conversación o al diálogo, sino que solo hay un poder centralizado que entrega educación y el resto solo tiene un rol receptivo a la información. Y esto demuestra que hay una educación informal ausente, donde muchas veces no se permite generar estas instancias. Y sí puede haber educación formal o no formal, pero hay una ausencia de proceso educativo a través de la naturalidad del diálogo, digámoslo así. Y en cuanto a las necesidades, quise destacar el tema del equilibrio, hablando como de estos dos extremos, la necesidad de que quien dirija la iglesia tenga una dirección clara y la libertad de conciencia de las personas que forman parte de esta iglesia, que creo que va muy relacionado con la coherencia, en el sentido de que creo que ahí está como el equilibrio al que quise apuntar. La libertad de conciencia en el sentido de que yo participo en esta iglesia porque libremente comparto la doctrina que aquí se enseña y se practica. Y soy coherente en mi proceso de educación informal, soy coherente cuando se junta la hermandad en una instancia, por ejemplo, de socialización. Mi doctrina de la iglesia se hace coherente con mi práctica al momento de hablar de forma informal. Por lo tanto, va a haber una, perdón si repito la palabra, va a haber una coherencia entre lo teórico y lo práctico, si lo podemos como explicar de esa forma. Bueno, y luego para finalizar y de repente abrir ahí un poco al diálogo, quise poner como la convivencia de los procesos educativos. Creo que es necesario que estos puedan como coexistir, bueno, y aquí lo pongo, en un mismo espacio y que no se generen estas, como lo que mencionaba el profesor, esta dicotomía entre lo que se enseña en la predicación, en una instancia de tal vez estudio bíblico o discipulado, y lo que se genera en las conversaciones de las personas. Que esto tenga una misma línea, al menos en términos generales, asumiendo la multiplicidad de personas que puede haber en una iglesia. Bueno, creo que lo que está escrito ya lo expliqué. Bueno, la parte final es la educadores conscientes de su rol. Creo que es necesario generar esta conciencia de que, por ejemplo, un pastor que dé la palabra sepa qué tipo de educación está formando, qué características tiene, y así también puede adaptarse en cuanto a la forma de hacerlo. O si hay una clase directamente, que se sepa que esa es la educación formal y que ahí deben estar claras las cosas que la iglesia quiere enseñar. Y finalmente,
no sé si hay tanto como un rol en cuanto a la educación informal, pero tener claro que dentro de nuestras conversaciones cotidianas también se generan procesos de aprendizaje. Por eso ese es como un llamado como a la coexistencia y coherencia de estos tres. Y para finalizar, que para la coexistencia de todos los procesos educativos en un mismo espacio, que sería la iglesia, y en este sentido creo que lo podemos ampliar, ya que estamos en este contexto, ampliarlo a tal vez las redes sociales, donde no solo es la iglesia, la comunidad a la que asistimos, de donde recibimos información, sino que es de todos lados, por esta realidad como hiperconectada que tenemos. Bueno, la necesidad de que todos apunten como a la misma dirección, al menos en términos generales, es menester. Es una, creo que es donde está la unidad de un grupo. Y creo que, bueno, esto sí es como medio aparte, pero sacándolo de ahí, creo la necesidad de una educación constructivista, crítica y abierta. Creo que de esta forma se genera esta coherencia porque no hay un doble discurso, sino que está la libertad de plantearse estas cosas y que como iglesia construyamos en todos los procesos nuestra doctrina, y para futuras prácticas. Eh, bueno, y eso, con una doctrina clara e instancias que se generen instancias de aprendizaje, que encontrar, por ejemplo, si en nuestra iglesia vemos que hay una ausencia de uno, promoverlo, si es que no somos nosotros los que estamos dirigiendo la iglesia, promovérselo a quien la dirija, y bueno, eso, creo que es necesario como que, creo que ya lo he repetido mucho, porque coexistan estas tres de una forma sana. Eso sería mi presentación. No sé si hay alguna pregunta, comentario. O sea, primero, felicitarte, Mariana. Por ese motivo lograste dar en el clavo, pero de manera exacta, exacta, exacta de lo que yo quería que se presentara. Así que te felicito en eso. Fue muy, pero muy buena tu presentación. Está directo, no es exactamente la problemática que nosotros estamos viendo. Así que podrías dejar de compartir para que podamos conversar. Bueno, voy a también dejar la oportunidad de que puedan hacer preguntas, porque efectivamente no tengo nada que agregarle. Este es un trabajo redondo, excelente, porque es exactamente lo que yo tengo en mente y lo que yo necesitaba enseñarles por este lado. Este curso lo estoy dando también en la tarde, y los hermanos en la tarde hicieron este trabajo muy bien, lo presentaron perfecto, pero no se alejaron un poquito de esto que está acá, no lograron verlo bien, así, y sin embargo fue un trabajo muy bueno, pero no le dieron, como le dio en este caso Mariana, al punto exacto que es la problemática que nosotros tenemos en la iglesia. Así que Carolina, Bastián, por favor hagan sus preguntas y también las necesidades de aportar que tienen ahí en mente. Yo tengo una pregunta. ¿Qué consecuencias negativas podría pasar si en la iglesia no tiene ese tipo de educación? ¿A cuál tipo te refieres? A la educación formal. Bueno, lo que podría ocurrir, y creo que pasa también como en nuestra realidad chilena, o me atrevo a decir como de Latinoamérica, es que se generan muchas corrientes en un mismo lugar, y hay una iglesia donde unos
creen una cosa y otros creen otra cosa absolutamente diferente, y no hay una unión en cuanto a lo doctrinal. Además de que las personas no terminan educándose de forma correcta. Por ejemplo, si yo solo me instruyo como por lo que hay como en las conversaciones, lo que aprendo desde ahí, es lo mismo que, considerando como las diferencias, es como si yo pretendiera decir que soy como ingeniera en algo, si solo me junto con ingenieros y hablamos como de ingeniería. Como que no puedo pretender lograr, no sé, trabajar en eso o tener como este título, tener los conocimientos absolutos de esta forma. Y es necesario, lo que vemos como problemática es la falta de conocimiento que hay en las iglesias en torno a estas cosas. Entonces, eso, creo que esa es como la necesidad que hay y la problemática que se puede generar, donde aparecen como doctrinas extrañas que se justifican sin ninguna base bíblica. Ese tipo de cosas aparecen cuando hay falta de educación formal. Y, sí, es verdad, me gustó esa respuesta. No, y agregar también que hoy en día sí se ve, como tú mismo lo decías, a nivel latinoamericano, en muchas prácticas que quizás no son bíblicas, no tienen fundamento, y no hay un proceso educativo quizás de interés en la persona que está en la iglesia, más que recibir una educación, porque no vaya a ser que también esa educación que uno recibe esté influenciada. Entonces, no hay tampoco un interés del hermano que está, de la hermana que está ahí en la iglesia por hallar esa verdad bíblica. Así que, gracias. Muy bien, muy bien. Este ha sido un tema de 3 personas, pero bastante interesante. Así que, Carolina, no sé cómo estás ahí. ¿Te lograste meter bien en el tema o no? Sí, sí, el tema de la educación es un tema súper interesante y es un tema que ha evolucionado en el tiempo y yo pretendo que esto siga desarrollándose. Eh, si lo vemos lo más formal que hoy existe y que nosotros vemos, por ejemplo, la educación en los colegios aquí, en cierta manera el modelo restringe tanto a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que la única manera que tienen de aprender es sentarse y escribir en el cuaderno y después ser evaluados por una prueba. Y creo que eso los restringe mucho en otras habilidades que muchos tenemos. Ahora, no todos aprendemos igual y no todos aprendemos al mismo tiempo, entonces hay ciertas características cognitivas de cada una de las personas que influyen. Yo me he dado cuenta también en el mismo set, de repente tenemos compañeros que tienen deficiencias importantes, no porque ellos quieran, sino porque su educación también ha sido limitada, porque su vida también ha sido diferente. No sé qué otros factores podría considerar para denotar esta diferencia, pero es súper importante que esta educación formal cuide estas características de cada una de las personas y le dé la opción. Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una persona con algún problema cognitivo en nuestra, en nuestra formación como cristianos, hay que dedicarle un tiempo diferente o utilizar herramientas diferentes, pero la intención es la que debe permanecer. Esa es la que debe permanecer. Creo que la formalidad o la informalidad es algo tan abstracto porque yo puedo tener un cartón que diga soy tanto, pero soy muy malo.
Entonces, eso es, sí, al final hay gente que aprende solamente leyendo, pero hay gente que tiene que practicar, hay gente certificada y hay gente que no y que hace la misma pega, pero es eso, es una necesidad que debemos tener nosotros como seres humanos de aprender siempre algo más y también de enseñar, porque el proceso educativo se completa ahí, cuando hay alguien que enseña y hay alguien que esté dispuesto a aprender, creo yo. Sí. Déjenme dar un ejemplo de lo que nosotros como institución de las Asambleas de Dios estamos llevando a cabo. Hemos, en este tiempo y casi desde el comienzo, desde hace 50 años atrás, comienza el sistema de educación bíblica que pretende ser no formal, no formal porque muy institucional, muy asamblea de Dios. ¿Sí? Y se ha ido desarrollando entonces el tema del SET, hemos entonces generado un tema de, bachiller con algunos grados académicos que son coherentes con lo que significa el, que está simulando el tema formal. Y luego también tenemos ahora licenciatura, pero tenemos licenciatura en 3 instancias. Por ejemplo, tenemos ISUM, que ya se ha establecido en Chile, se está específicamente en las ciudades de Coquimbo, que se llama Instituto de Superación Ministerial, está la licenciatura y está la licenciatura en los SET. Y también tenemos ahora, estamos recién trabajando en el punto, pero ya lo tenemos hace como cerca de un año. Tenemos la Global University, que no estaba en nuestras manos, sino que estaba en las manos de la Iglesia Pentecostal, o más bien el IBN, ahora pertenece a las Asambleas de Dios y estamos trabajando para sorprenderlos ya el próximo año con una línea de licenciatura ya más formal en términos de la Global University. Y en lo particular estoy trabajando fuertemente en lo que es la maestría para pavimentar las líneas finales para que las personas, probablemente otra generación, porque ya estoy muy viejote, pero si me da la neurona funcionando, que la tengo ya media desgastada, si me da postular a lo que es el doctorado directamente. Por otro lado, miren lo que está pasando. Por otro lado, hemos unificado todo el país. Ya, por ejemplo, si usted estudia en el norte, no es norte bíblico, y no sur bíblico, y no Santiago Centro haciendo sus cosas, sino que esto que está acá se llama Facultad Teológica de las Asambleas de Dios en Chile. Y el título es uno solo para todas las personas y está unificado por Educación Cristiana. Y este es el primer antesala para tener muchos requisitos que se tienen que cumplir para formar una universidad que sostenga entonces algo que es más potente, que es un instituto, sino que es una facultad porque es multidisciplinaria. Por ejemplo, multidisciplinaria significa que no tan solo son enseñanzas bíblicas, sino que además son enseñanzas técnicas asociadas a la Biblia, como antropología, idiomas, psicología, sociología y etcétera. Entonces tenemos mucho trabajo que desarrollar, hasta lograr entonces que el Estado llegue a reconocer en trabajo mancomunado en años más, llegue a reconocer que esto es una universidad reconocida por el Estado de Chile y pasamos entonces a hacer una educación formal. Entonces tendríamos educación formal, informal, y la parte preocupante que tiene que estar también sumamente avanzando, que Mariana lo dijo muy bien, es que las iglesias locales tienen que ser coherentes con esa educación también. Entonces, la pregunta es específica. Ustedes en la iglesia sienten que tienen, o sea, en chiquitito ya, sienten que tienen una educación, ya sabemos que estamos en el ámbito informal, mirado desde arriba, mirado desde el Estado, es una educación informal, pero ¿tienen una educación formal dentro de esto informal? O sea, ¿ustedes saben que se están educando dentro de la iglesia? A ver.
Para dar como un ejemplo, ya que no soy de la asamblea, al Pero, menos en... ¿no eres de la Asamblea de Dios? No, me retiro. Ah, no, no sé, cuéntame un poquito, ¿de qué congregación eres tú? Pertenezco a IPETRI. Y Petri ya, ¿no? Con el Sí, pastor José, con el obispo. sí, Sí, bien, sí. ya, muy bien. Sí, de hecho estoy en la iglesia central, así que él es mi pastor. He estado un par de veces ahí enseñando. He tenido el placer y el honor. Mm, Sí. qué bien, no lo sabía. Tus instancias así como a nivel país. Ah, eh, eh, lo que existe como de educación formal en ese sentido es lo que se llama la Escuela de Formación Cristiana, que es lo que de hecho está en todas las iglesias. No sé si las que están fuera de Chile también, pero al menos en Chile sí está para todas. Entonces, cuando una persona quiere desarrollarse en algún ámbito de la iglesia, en algún liderazgo o algo así, tiene que pasar por esta instancia. Entonces, por ejemplo, o sea, la persona cuando recién entra se le hace de manera formal un discipulado, que hay uno que es como antes de que la persona se bautice y otro después, y luego viene la instancia de la Escuela de Formación Cristiana, que son creo que 3 años, y de hecho yo para poder entrar a ser en la iglesia me pedían que primero pudiera haber cumplido esos 3 años de la escuela de formación. Y bueno, esa es como la instancia que hay y luego hay como otro año para una persona que quiera como desarrollarse más como directamente en la iglesia. Y esa es como la educación formal que existe, donde hay, no sé, profesores enseñando, hay como clases específicas y eso. claro, no, sumamente bien, sumamente bien. Impresionante. Me ha gustado mucho en la presentación porque ha dado muy bien el clavo. Entonces, eh, para ir cerrando entonces el tema, lo que nosotros tenemos que tener claro, y le hablo entonces a ustedes como pastores o como futuros pastores, pero en este ramo tienen que estar en la condicionante, tienen que tratar de sentirse como pastores para que puedan entonces tener la perspectiva de la problemática real que tenemos en este caso, ¿no? Es lo siguiente, que las iglesias tienen que tener un sistema de educación que ya sabemos que mirado desde el punto de vista de gobierno es informal, pero es muy formal dentro de nosotros. Es formal, se va educando, como esta famosa escuela de formación cristiana, escuela de discipulado, etcétera, etcétera, donde está recibiendo instrucción específica. De la misma manera, lo tenemos en la familia. Entonces, si la familia nunca genera como una instancia de educación, y no tiene por qué ser una sala de clases dentro de la familia, pero sí conversaciones reales, específicas, porque caso contrario, se van perdiendo también este sistema que nosotros decimos siempre, tenemos valores, pero en el fondo nadie es enseñado realmente en lo que son los valores y de alguna manera medible para las personas, porque caso contrario después socializamos solamente esta formación completamente informal y sin mucha dirección en nuestra vida. Entonces, por eso quería resaltar esta problemática que, insisto, que Mariana lo ha hecho a la perfección el día de hoy. Así que muchas gracias, mi querida. Avanzamos, no sé si es que no hay otro aporte, avanzamos con la materia. Adelante, Carolina, por favor. Yo tengo una pregunta que puede ser súper fome, pero ¿cómo es que, por ejemplo, la Mariana, yo también sé que el Bastián tampoco es asambleísta? ¿Cómo se enteraron ustedes que existía SET? Porque mirándolo desde mi perspectiva de asambleísta, bueno, para mí el SET siempre existió, pero ¿cómo se enteraron ustedes de SET?
No, porque yo sé que SED no hace publicidad, ahora existen las redes sociales, pero por siempre han habido hermanos de otras congregaciones que han participado de SED, entonces, onda, ¿cómo es que descubrieron SED o les dijeron, oye, por ahí hay un centro de estudio, no sé? Yo principalmente porque no sé si conocen a Daniel Rebolledo, que él también ha estado como aportando en SET. Él estudiaba antes en IBN. Entonces, él me habló de SET y además el obispo de la iglesia también hace un par de años, algunos años atrás, también estuvo estudiando en SET y hay bastante, o sea, no sé cuántos, pero hay harta gente o pastores de IPETRI Yo que conozco habían estado en... a 5 que han estudiado, incluyendo a tu pastor José Rivas, que fue estudiante del CET también. Así que no, está una línea asociada ahí. Sí, sí, exacto, por eso. Yo, Carolina, yo quería estudiar teología desde temprana edad y yo no sabía que existía una carrera de teología. Y le pregunté a mi pastor, yo soy de la Misión Iglesia Pentecostal. Yo le pregunté y él me dijo de que a su criterio la mejor era SET. Y yo dije, bueno, pero después investigué y la Misión Iglesia Pentecostal en la cual estoy tiene más cercanía con la comunidad teológica. Tiene como ahí unas cercanías como de administración, por así decirlo. Pero me recomendaron esta, en la SET me recomendaron. Y también habían algunos hermanos que habían, hermanos de la misión, que habían estudiado en SET. Entonces, ahí después yo me metí. Súper, súper, súper. Impresionante. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Bueno, normalmente los mismos estudiantes que hemos sido estudiantes, porque a mí me llama la atención que, por ejemplo, me invitan a predicar o a enseñar a otros lados y son los mismos estudiantes que te conocen, te ubican y se empiezan entonces a conocer algo como en este caso, como SET o otras cosas. Bien, avancemos entonces. Vamos a la clase. Pastor, me voy a tener que desconectar de acá, pero me voy a conectar de inmediato desde el celular. Sí, sí, por favor. La semana pasada estuvimos discutiendo y conversando sobre lo que es ética y tras esta presentación yo creo que ya podemos entender muy bien este proceso que quiero mostrarles y seguir avanzando en lo que es la necesidad imperiosa de lo que es la educación y de tener algo que vaya tomando formalidades dentro del estudio de una manera consecutiva en el tiempo. Este versículo bíblico, que lo encuentro una genialidad, tiene este alcance. Quiero que nosotros primero lo razonemos de esta manera. Es- soy muy malo para... Quiero que lo razonemos de esta manera. Esto que está acá va a ser
una escalada donde tengo que llegar. Voy a tratar de dibujar este plan. Entonces, este versículo que parte desde la fe y termina en el amor, tiene varios pasos que va desarrollando para llegar a esto que vamos a conversar hoy día. Entonces, quiero que esto lo veamos como una escalada. Perdonen mi capacidad de dibujo, que es bastante malo con el mouse, pero creo que se da a entender ahí. Este es un cerrito que va avanzando hasta llegar a esta planicie. Así que este es el punto central. Vamos a pasar de la fe al amor. Y claro, nosotros en forma intuitiva, sería exactamente esa palabra, creemos que tenemos todo, que amamos, que tenemos la fe, tenemos de todo. Y aquí podríamos entonces tener claridad que este punto de inicio no fue dado, ni siquiera es nuestro. ¿Hay algún versículo que diga, por ejemplo, que la fe no es nuestra? Esta fe real que nosotros tenemos no es nuestra. Por ejemplo, Efesios 2:8, que dice, por, por fe sois salvos, o sea, eh, salvos por medio de la fe, y esta fe, déjenme, esta fe no es de vosotros, sino que es un don, claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esta gracia y esta fe que nos salva no es de nosotros, sino que es un regalo que viene de parte de Dios. Entonces, ahora sí, entendemos que el punto de partida es un regalo, porque nosotros, por decirlo de esta manera, no veíamos nada respecto a lo que es el Señor, y de pronto empezamos a ver, y ese ver nos lleva entonces a accionar en distintas maneras. Así que, en forma exacta, esto es lo que quiero que nosotros construyamos. Está la fe como punto inicial, está la virtud. A la virtud se le agrega conocimiento, al conocimiento ahora control de nuestros impulsos, a ese control se le agrega paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces, en este proceso educativo, usted ya tiene que entender que es imposible pasar de la fe al amor. Sin haber desarrollado efectivamente esta escalada que nos propone Pedro, perdón, para llegar a este otro punto que está acá. Entonces, esta es la gracia que tiene este versículo, que forma muy bien una escalada que necesita ser desarrollada respecto al punto. Entonces, quiero hacerle varias preguntas para que entendamos por lo menos este inicio, este y este final, acá.
Fíjense que piedad, afecto fraternal, amor, pareciera que son palabras muy conocidas. ¿Ah? Pero si nosotros tuviéramos que definir amor, que requiere una escalada de trabajo, me gustaría que ustedes me ayudaran a definirlo específicamente. Partamos, no sé, necesito que participen conmigo. ¿Qué es amor? Y me gustaría que los tres pudieran opinar. Acuérdense entonces que en su opinión tiene que haber esto. Dios establece un requerimiento sumamente potente que nos obliga a estudiar el amor, que lo vamos a hacer hoy día. De esta manera, quien no ama no conoce a Dios. Por una sencilla razón, dice Juan, porque Dios es amor. Entonces, es tan fuerte el requerimiento que nos hace a nosotros que yo no puedo ser ignorante de lo que Dios piensa que es el amor. Entonces, tengo que desarrollarlo y tratar de entender qué me está tratando de decir. Que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, pregunta, mis queridos hermanos, ¿qué es amor? Es como, incomprensible, yo creo, porque el amor de Dios es incomprensible, porque nosotros no lo merecemos, porque nosotros decimos hacer o querer vivir de acuerdo a lo que Él nos ha dado, nos ha enseñado, lo que hemos experimentado en Él, pero aún así nuestra tendencia por ser humano es el pecado. Entonces, creo que el amor es algo que no se puede comprender en su totalidad mientras estemos sujetos a esta carnalidad. Pero sí es un trabajo del día a día, porque amar es una decisión. Amar es una decisión y por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de un casado, cuando uno acepta después de decir, sí, acepto, pasa a ser una obligación. Porque antes, sin el compromiso del matrimonio, uno ama porque no sé, por cualquier cosa. Pero cuando uno ya se compromete con algo un poco más formal, el amor ya es una obligación y tengo que esforzarme por alcanzar la medida correcta de ese amor. No sé si me explico bien. Perfectamente. Bien. Más, mis queridos. Bastián, vamos. Mariana. El amor Yo- puede ser esa, esa capacidad que Dios nos da de poder tener buenas intenciones, buena voluntad, buena intencionalidad hacia mi prójimo, ya sea cualquier rol que tenga mi prójimo. Y más que nada es tener a Dios para poder proyectar ese amor. Falta. Bien. Súper. Entonces, ya Mariana, tu turno. Estoy... bueno, a mí igual me quedó como una duda de lo que explicó anteriormente. A ver, creo que si entendí, era como esta fe nos da nos da la capacidad de conocer a Dios. Y por eso el quien no ama no conoce a Dios, porque el amor viene luego de la fe. Pero creo que no sabría cómo definirlo considerando las cosas como que estaban entre la fe y el amor, porque no sé, como que, no sé si entendí, pero habría que pasar como por todo eso para considerar que
que hay como amor. Y no sé si el amor puede ser como la base como de todo eso, la motivación de todo eso. Ya que Dios es amor, sería Dios mismo quien motiva eso. Entonces, bueno, y en cuanto como a definir el amor, creo que no sé si se puede equiparar como a la definición que uno puede dar de Dios, que en verdad estaría complicado si quisiéramos como definir a Dios, entonces quizás está dentro como del aspecto de lo que, como decía la compañera, de lo que se decide, también de lo que se siente y lo que se vive, pero no sabría si se podría como llegar a explicar, tal vez como ejemplificar en cosas prácticas, pero como definición creo que me encontraría con lo mismo, con la misma problemática de querer como definir a Dios. Mira, voy a poner un ejemplo completamente grueso. El próximo capítulo que vamos a leer, aparte de la ética, va a ser el tema de lo que es el amor. Eso es lo que nos compete en la clase de hoy día, ¿ya? Porque son palabras que nosotros como ministros tenemos que entender muy bien. Digámoslo de esta manera, nuestra sociedad en la actualidad tiene asociado el amor a un tema sentimental, mucho sentimiento, mucho sistema de piel, mucho sistema de que yo creo, yo siento y me haces bien, etcétera, etcétera. Pero tenemos nosotros, qué sé yo, estadísticas como un 50% de divorcio a nivel nacional, y dentro de los cristianos evangélicos también la gente se divorcia. No tengo estadísticas de eso. Y también se maltratan dentro de la iglesia. Y también hay de todo lo que hay en el mundo está metido dentro de lo que son los matrimonios, por ejemplo, cristianos evangélicos, que entre comillas conocen a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Son malos cristianos? ¿O hay un problema de formación formal, informal dentro de nosotros? Porque la gran mayoría de las personas que se casan no saben qué es el amor como Dios lo ha establecido. Les voy a dar un pequeño ejemplo de causas, de causantes dentro de lo que es el amor. El amor es capaz de perdonar. Bien, muy bien. Si usted no ha sido entrenado en el perdón, ¿cómo pretende entonces que el día que se case perdone a alguien que le haga algo? Si está más bien acostumbrada a reaccionar de una manera extrema porque no tiene capacidad de perdonar. Entonces nace esta palabra que está acá. Nace esta palabra que está acá. Claro, a esta fe hay que agregarle virtud. ¿Sí? Como lo establece entonces acá. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Mm? Y entonces a la virtud, dentro de esa escalada, más cosas. Entonces viene la pregunta. ¿Qué es virtud? Y voy a tratar de definirla y ustedes me ayudan entonces en ejemplos. Virtud está asociada a trabajo. Virtud está asociado a desarrollo del trabajo propiamente tal. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Ustedes se lavan los dientes en el día y la respuesta va a ser la que me acaba de decir Carolina, sí. Pero ¿por qué se lava los dientes? Porque la mamá o el papá estuvo desde chiquitito lavándole los dientes cuando usted aún no podía lavarse los dientes. Y se compró cepillos especiales y le lavaba los dientes. Y después cuando ya entendía, lo tomaba como un pequeño juego y le decía, usted va a hacer lo mismo, y usted imitaba eso y se lavaba los dientes.
y después de eso ya tuvo su cepillo más formal y la mamá le decía, lávate los dientes después del desayuno. Después le decía, lávate los dientes después del almuerzo. Y antes de acostarse, usted se lava los dientes. Entonces, la gran mayoría de eso, y cuando eso no ocurría, porque qué sé yo, se olvidaba lavarse los dientes, ¿no? Y ya le da sueño y se quieren dormir. Entonces, la mamá venía y decía, ¿te lavaste los dientes? No, se me olvidó porque tenía mucho sueño. Bueno, levántese y lávese los dientes antes de dormir, porque vienen los ratoncitos y los bichitos y le comen los dientecitos, etcétera, etcétera. Y le cuenta cualquier cuenta. Y usted se levanta. Finalmente, usted se lava los dientes solo o sola. Se lava los dientes y en ese momento usted ha adquirido virtud. ¿Qué virtud ha adquirido? Se lava los dientes. Disciplinadamente se lava los dientes y sabe que no se va a acostar nunca sin lavarse los dientes. ¿Me entiende? Ha alcanzado virtud. ¿Se entiende? Entonces, mire este pasaje que está acá. Este pasaje aquí lo voy a... Ahí está. Déjenme echarle un vistazo. Es 1 de Pedro 2:9, que dice así. Esta es la versión que nosotros usamos de la Reina Valera 60. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos dio fe el Señor? Para mostrar las virtudes no nuestras, las de Él en nosotros. ¡Ah! Hermana, hermano, póngase nervioso porque justamente para eso le agregó fe y requiere virtud. Entonces, cuando nosotros vemos solamente la vida de Jesús, le hago varias preguntas. ¿Jesús trabajaba más que nosotros? ¿Usted cree que Jesús era flojito para levantarse? No, Jesús trabajaba, pero impresionantemente e incansablemente en el ministerio. Segundo, Jesús tenía capacidad de perdonar mucho más que nosotros. Tenía capacidad de amar mucho más que nosotros. ¿Entiendes? Y suma y sigue, y finalmente, efectivamente, el hombre era virtuoso. Había alcanzado mucha disciplina. Por eso, porque de caso contrario usted podría estar pensando teológicamente mal. Claro, es que él lo logró porque en el fondo, si se sacaba la túnica, abajo dice Superman, era Dios. Era Dios, entonces como se disfrazaba de hombre y era Dios. Por eso logró hacer las cosas. Y si usted dice eso en su mente, lo tengo que echar del set. ¿Me entiendes? Definitivamente, porque eso sería un pecado terrible en términos de pensamiento teológico. El Señor vivió como hombre, igual que usted y como yo. Sin embargo, en su capacidad y disciplina de trabajo, aprendió lo que es la virtud en muchas áreas de su vida y logró entonces vivir conforme a lo como Dios quería. El único que fue capaz de respetar integralmente la ley de Dios. ¿Sí? Ah, entonces requiere mucho trabajo. Sí. Y si no tiene ninguna instancia formal de educación, como flauta se educa
para llegar después. Porque fíjense bien, este es el problema que vivimos nosotros ya los mayores de 15 años, ¿ya? Para no echar ninguna edad entre ustedes. Pero los mayores de 15 años, de 18 años, ya tenemos el siguiente problema. Socializamos nuestros defectos. Los socializamos, los ocultamos, vivimos así como piola. ¿Y quiénes los conocen? Los matrimonios. Los matrimonios, los hijos saben exactamente cómo es usted y qué es lo que hace y cuánto calza realmente. Dejo abierto el micrófono para discutir este tema de la virtud. Profe, el tema de la virtud, porque igual la virtud es algo que es íntimo nuestro, porque no es necesario que nosotros andemos diciendo, he alcanzado virtud, ahora me lavo los dientes sola. No sé. Entonces creo que la educación formal viene a validar esa virtud, pero ahí caigo en que algunos también podrían quizás ser validados por alguna institución, alguna certificación, pero... Perdón, Carolina, perdona. Es exactamente al revés. Está bien el raciocinio, pero es exactamente al revés. No. Lo que logra hacer el trabajo de virtud es desarrollar lo que tú tienes. Lo voy a hacer con otro ejemplo. Mira, lo voy a hacer con otro ejemplo. Nosotros vemos, y yo lo valido, nosotros vemos a una persona que toca el teclado y es un concertista, le damos el título de concertista, es lo mejor que hay en piano, etcétera, etcétera. Pero la virtud la desarrolló desde los 3 años, donde se empezó a sentar en un piano, y después de 15 años, el tipo tiene sus manos diestras, maneja, y uno dice, wow, el tipo es pianista. Sí, es pianista. Ya lo reconocemos, ¿ya? Reconocemos al pianista, pero lo que no podemos ver detrás de eso es la virtud, que en este caso fue un trabajo de 15 años para que usted diga, wow, en 3 minutos el tipo toca el piano. Pero lo mismo pasa con los mecánicos. Mira, porque para no poner ese como el pianista eximio, lo mismo pasa con un mecánico. Usted se pone debajo de un auto y empieza a trabajar y sus manos son torpes, toscas, echa a perder las piezas, echa a perder los instrumentos y las herramientas, etcétera, etcétera. Y el mecánico más viejo le va a decir, eres torpe, tienes que aprender más, etcétera, etcétera. Ya, ¿me entiendes? Ponte a lavar piezas y mientras tanto. Pero después de varios años, sus manos se ponen diestras, conoce, se ubica, y sus manos le obedecen a su mente y de alguna manera se forma en un buen mecánico. Y usted es un buen mecánico, una buena mecánica. Y en ese sentido, entonces usted ha alcanzado virtud. ¿Me entiende? Lógicamente algunos son más virtuosos que otros. ¿Me entiendes? Que eso es en términos reales. Pero ¿qué es lo que reconoce un instituto? ¿Qué es lo que reconoce la otra persona? El mecánico. Ya haya estudiado formal, informal y toda la aplicación, pero hay cosas que, por ejemplo, nosotros no la estudiamos en la universidad. Por ejemplo, aprender a perdonar, aprender a no tener envidia. Mire, cosas como esta. Yo me voy a lo ultra cotidiano en este sentido. Yo tengo 4 hijos. Ya están viejotes ya, pero recuerdo cuando eran pequeños. Entonces le compraba unas zapatillas nuevas a uno porque las necesitaba, lógicamente. Y los demás decían, ay, ¿por qué no me compran a mí zapatillas? Porque yo también tengo mis zapatillas. Y algunos hasta rompían sus zapatillas para que yo le pudiera comprar una zapatilla nueva. Claro, ¿por qué le compran a él nomás? Claro, y a mí no me queda. Envidia. Ya. El Señor le va a proveer las zapatillas a usted en el momento que las necesite y esté tranquilo. No esté mirando para el lado, porque cuando le corresponda, le llegarán sus zapatillas. Y etcétera. Entonces, nosotros estamos entregando lo que se necesita en el momento para cada hijo. Y no tiene que hacer como que, oye, compro zapatillas para todos zapatillas. Compro boleras para todos boleras. Algo pasó conmigo. Ya, ahí sí. Lo que pasa es que me aparece el mensajito y dice, su internet se puso inestable. Por eso a veces me quedo callado un momento porque desaparece.
¿Se entiende? Entonces, claro, oye, envidia, celos. Wow, de pronto dice, se están en pareja, pololeando, y sientes inseguridades, te da rabia porque la persona miró a otra o otro, y etcétera, y no, y se te complica la existencia, y resulta que eres ultra celoso o ultra celosa. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se maneja eso? Es así como, no, llegó la fe del Señor y ¡pum! Automáticamente salió todo. No, no, requiere mucha educación, pero educación de este tipo, que hay que trabajar el problema. ¿Bajo qué instancias de iglesia nosotros vemos? Y cuesta mucho, créanme que como pastor tengo que decírselo, cuesta mucho porque las personas no están dispuestas a ser disciplinadas, ni siquiera se abren a mostrar sus lados más flacos de su vida. Así como, por ejemplo, que me diga una mujer o que me diga un hombre, no, soy celoso y me da rabia por dentro, me la aguanto, pero igual todo su ser cambia porque se pone rojo y etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, claro, hasta qué es normal y qué es no normal. Entonces, tengo que desarrollar un trabajo ahí que requiere educación y entrenamiento. Acuérdense que cuando el Señor viene a trabajar el tema de la ley, y estoy citando en este momento de manera casi textual en lo que está en Mateo 5, 6, 7, en el Sermón del Monte, él dice a las personas, oíste que fue dicho, no matarás. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, que cualquiera que en su corazón le diga necio, torpe, lo que sea, digamos, desarrolle una mala, ya mató a su hermano. Oíste que fue dicho, no adulterarás. ¿Me entiendes? No, no, sí, claro, no. Pero ¿dónde nace el adulterio específicamente? No, nace de que yo codicie a una mujer que no me corresponde codiciarla, que la esté mirando, eso lo vemos en griego, pero que no me corresponde codiciarla, que si yo, porque yo soy casada, porque la mujer es casada, y me gusta la mujer, o me gusta el hombre, ¿me entiende? Y si estoy codiciando, no, ya adulteraste con él en tu corazón. O sea, no es necesario llegar porque nació el adulterio acá. Entonces, claro, nosotros identificamos lo siguiente. Ah, pastor, sabe que cometí un error, me caí en adulterio y soy casado. Pero nosotros ya sabemos ya que esa persona nunca fue entrenada en lo que es tener control de sus sentimientos. No, deseó la mujer, deseó el hombre y se acostó con él. ¿Se entiende? Entonces, es muy bajo disciplina. Eso es lo que estoy tratando de mostrar. Más, mis queridos, Mariana Bastián, de Carolina, denle, por favor. Quiero que se entienda bien este punto. Sí. Yo estaba viendo ahora. Ya, dejemos a Mariana un ratito porque están trabajando en su casa. Sebastián. Ay, perdón. Sí, estoy complicada un poco con eso. Bueno, estaba viendo otras como traducciones y se hace referencia a la palabra virtud como buenas prácticas o excelencia moral. Y creo que es interesante ver cómo la virtud como decía la compañera Carolina, en el sentido de que es difícil cuando lo que refleja las cosas es algo como un título o algo así. Pero en el caso de la virtud, lo que refleja eso es la práctica directamente. Creo que no hay otra cosa que uno pueda considerar como una prueba de que hay virtud en alguien. Es como únicamente el lado práctico. Exactamente. Por eso la virtud está desarrollada acá. Mira, fíjate, lo puse el mismo texto en griego, y ustedes lo están viendo ahí. Ese es aretas, que está acá. Entonces, excelencia moral, virtud, por eso esto está correlativo a lo que es ética, ¿me entiendes? Virtud, manifestación, alabanza al poder divino, ¿me entiendes? Aquí hay un trabajo de por medio que lo podemos ver. Mira cómo lo traducen otras versiones. Por ejemplo, las virtudes, las obras maravillosas, las magnificencias.
desarrollado por aretas, virtudes. Entonces, interesante el vocablo, por eso es necesario que nosotros lo conozcamos bien, que llegada a la fe, es la persona, si no tiene un entrenamiento, si no tiene un discipulado. Entonces, yo esto se lo digo a los discípulos, si usted no es discipulado, si usted no es entrenado, tiene cero capacidad de llegar a conocer el amor de Dios, cero, ni una. Está como al principio. No es por osmosis en este caso. Tiene que ser educado y entrenado. Y cuando nosotros estamos entonces ahora atacando fallas que a ustedes les va a tocar, como ministros, como pastores, les va a tocar entonces corregir a otras personas, lo primero que tiene que ver es qué grado de disciplina tiene, qué tipo de entendimiento tiene, cómo fue entrenado. Entonces se van a dar cuenta que hay personas que tienen muy baja estructura de disciplina, muy bajo entrenamiento en todo, y muy baja, porque no puede, en este caso, medir qué es lo que le dice, porque todas las personas dicen, no, si en mi casa habían valores, me enseñaron muchos valores y muchas, pero no, nada tan formal que le haya repercutido en su vida. Entonces, en este caso conviene mucho que nosotros en nuestro autoanálisis hagamos justamente listados de cosas que nosotros debiéramos empezar a corregir. Más aún si alguien, por ejemplo, tiene como vicios, cadenas, esto, y créanme que en la iglesia nosotros ministramos específicamente, así como que alguien esté sujeto a cadenas y vicios dentro de su vida, qué es lo que pasó, cómo se desarrolló. La pornografía en la actualidad, por ejemplo, para los varones, muy fuerte. Entonces ya hay estadísticas que se están moviendo, que yo estoy tratando de comprobar un poco las fuentes que tan serias sean para poder entonces ya trabajar alguna estadística de el nivel de dependencia tanto de mujeres como de hombres en términos de dependencia de la pornografía y tanto como gente mundana como gente creyente. ¿Por qué? Porque sigue siendo transversal, excepto tengamos nosotros algún tipo de entrenamiento para también aprender a controlar. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? Vamos al otro punto específico. Así que estamos en esta virtud que ya está teniendo claridad, conocimiento. Yo creo que aquí no quiero detenerme mucho, pero efectivamente, miren, solamente este detalle con respecto al tema del conocimiento. En la actualidad, porque va a ser el tema que viene, que es la consejería para personas jóvenes. Yo no quisiera nunca, les digo a las personas que hago consejería matrimonial, yo no quisiera nunca casar a alguien que no tenga certeza de que tenga el conocimiento necesario, que haya pasado por un trabajo virtuoso. Por eso normalmente hago el siguiente trabajo. A ver, entiendo que son todos solteros, ¿no es cierto? Bastián solterísimo, Mariana soltera, Carolina soltera. Levantar sus deditos electrónicos, bien, bien, bien. Ya, pero entonces, en el momento cuando me toca hacer, y esto para que estén con un papelito bajo la manga cuando les toque entonces estar ahí relacionándose y viendo. Uno de los trabajos que yo hago, y cuesta mucho, ¿verdad? Son sacar es lo siguiente. A ver, voy a ver, qué sé yo, Juanita y Pedrito. A ver, Juanita, quiero que me diga 10 defectos graves que tiene este hombre, que tiene Pedrito. Y Pedrito, yo quiero que usted me diga los 10 defectos principales que tiene Juanita. Y empiezan a mirarse entre ellos y claro, como dicen, no, ella no tiene ningún defecto. Sale él. Y románticamente ella dice, no, él no tiene nada, no, está sumamente bien. Y entonces yo digo, pero ¿cómo después de a veces 5 años me dice, no, yo no soporto a este tipo, porque qué sé yo, no tiene nada bueno? Pastor, no tiene nada bueno. Escuchen, créanme, que yo tengo que escuchar esas palabras, pero ¿cómo nada bueno? Por eso hago la pregunta, a ver, dígame, ya mira,
no los voy a casar si no me dice los primeros 10 defectos. Así de simple. Ya, no los voy a casar si no me dice los 10 defectos. Entonces parte ella y dice, sí, él, esto, querido hermano, es enseñanza con yo, ¿cómo se llama? Actúo también en esta cosa. Sí, es que él a veces es enojoncito. Ah, es enojón entonces. No digo que es enojón, sino que a rato se puede enojarse un poquitito, chiquitito. Ya, a ver, ¿y tú? A ver, di tú algo de Juanita. Y sale él y dice, bueno, no tiene nada, pero es perfecta ya. No, hay veces, pero solamente así microminutos, microsegundos, que se pone un poquito celosa. Bueno, entonces celosa, no, si no estoy diciendo que es celosa, sino que hace un poquitito que se pone un poquito celosa. No, es celosa. Ya, bueno, para hacer el cuento corto, entonces estamos frente a un enojón y frente a una celosa. Y viene entonces la pregunta de rigor. ¿Tú estás dispuesta a casarte con un compadre que es enojón? ¿Y tú estás dispuesta a soportar a una persona que es celosa? ¿Me entiendes? Y en el fondo, ¿qué es lo que trato de hacer? Que conozcan lo que son, porque después de 5 meses casados vienen las decepciones y empiezan a verse como realmente son. Como realmente son, y empiezan entonces, algunos no soportan la realidad, y muchos matrimonios están pasando ahora que no duran más de un año. Se dice que la primera etapa son 5 años de, digamos, de estar compartiendo, y ya decir definitivamente no funciona. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos serios problemas de virtud, y ahora asegúrense que las personas sepan a qué van, a un tema de casamiento. Claro, es una convivencia estrecha, no es una convivencia así como, por ejemplo, qué sé yo, nosotros 4 somos amigos, ¿no? Pero nos vemos, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 días, y estamos un par de horas juntos y lo pasamos súper bien, y etcétera, etcétera. Pero con la esposa uno está todos los días. Y ahora en pandemia, imagínense lo que está pasando en pandemia. Algunos prácticamente se han llegado a matar adentro de la casa, pues, hermanos míos, porque no me entienden, mucho soportarse una persona con otra. Pero, ¿y si no está la disciplina? ¿Y los hermanos le pasará? ¿Son hermanos? No, igual. Entonces, asegurarse de que las personas tengan conocimiento. En la actualidad, para asegurar un matrimonio bien, mínimo, tienen que tener claridad de que esas personas sepan qué es lo que exige y pide a Dios. Tienen que saber. No admiten en momentos en la actualidad matrimonios neófitos. ¿Me entienden? Porque tiene mucha probabilidad de fallar. Mucha probabilidad de fallar. Sigo avanzando. Al conocimiento, dominio propio. Yo creo que ya está más claridad en este asunto. Pero fíjense bien que este que está acá está descansando en este punto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no voy a tener dominio propio si no he desarrollado el autocontrol, pues, hermanos míos. A ver, permítanme decir una cosa. ¿Usted cree que si usted llegara a casar, nunca va a pelear? Bastián, Mariana, ¿ustedes quisieran tener un matrimonio donde nunca peleen, nunca discutan? Eso sería una idea de genialidad de matrimonio, ¿no? Y la respuesta es no, van a discutir y van a pelear. y van a pelear. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes crecen, de esa manera los matrimonios crecen, maduran y se desarrollan. Pero yo tengo que decir una cosa, tal cual. Vamos a pelear, pero vamos a pelear con normas.
¿Cómo eso? ¿Cómo pelear con normas? Sí. Los que están practicando boxeo, ¿pelean con normas o no? Los que practican full contacts y karate y todas estas cosas. ¿Hay normas de combate? ¿Y por qué en el matrimonio podría no haber normas de combate o de discusión? No, tiene que haber. Entonces, vamos a nombrar algunas nomás. O sea, no la vaya a insultar, no la vaya a empujar, no la vaya a pegar, no le vaya a tirar un plato. ¿Me entiendes? No le vaya a estar diciendo palabras soeces. No, no, o sea, entonces, es que tiene que tener dominio propio. Sí, es que cuando uno se enoja, no, pero es que tiene que ser entrenado en dominio propio, pues. Pero mira, aquí no hay ningún matrimonio, pero en la otra había un par de eran casi todos casados en el otro curso. Entonces dice, y esto lo sabemos todos los matrimonios, pues si yo tengo 33 años de casado, entonces me ubico en el cuento. En el matrimonio es muy fácil darle rienda suelta al ímpetu, a perder el control. Y si no tiene entonces un proceso de autocontrol, de dominio propio, y no era entrenado, forget, va a aparecer en la tele así como, mira, Bastián le pegó a su esposa. O Carolina va a aparecer ahí en el diario así como, no, mira, le pegó a su esposo hasta dejarlo medio muerto. ¿Me entiendes? No, ese pastora evangélica le pega a su esposo porque se enojó con él y lo dejó ahí, pero wow, dominio propio. ¿Me entiendes? O sea, ¿y cómo entonces aseguramos que haya dominio propio? Entonces, fíjense el tema de educación, formal, informal, la familia, esto y todo otro. Sigo. Paciencia, sumamente claro. Piedad, aquí necesito trabajar un poquito la piedad. Piedad, a ver. Piedad, díganme qué es lo que es piedad. Un hombre piadoso, una mujer piadosa. Dele. Es que se preocupa por el otro y que si puede hacer algo por él, lo va a hacer. Bien. Porque tiene, sí, Bien. tiene la necesidad de hacer algo por el otro. Bien, bien. Sumamente bien. Ya, Bastián, dele, juegue. Como que actúa con misericordia. ¿Ya? En esa práctica de ayuda al prójimo, de asistirle. Bien. De estar ahí. Súper, súper. Mariana. Yo igual lo asociaba como a ese concepto de compasión, misericordia, como contrarios como al egoísmo. Eso. Claro, sí, está bien. Entonces, mire, fíjense bien. Cuando yo estoy, por ejemplo, yo amo a mis hijos. Yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa. Yo amo, ¿me entiendes? Entonces, yo, de una manera que está en mi entendimiento porque he hecho compromiso con ellos, pero cuando yo llevo a la práctica ese sentido de que yo estoy queriendo o amando a otra persona, entonces se transforma en la piedad. Por eso está correctísimo lo que ustedes están diciendo. Entonces, este es como el campo práctico del amor, la piedad. Es el desarrollo mismo de lo que es la piedad. Una derivación es la misericordia, sin duda, que se compadece con los que padecen necesidad. Es muy asociado a la piedad. ¿Entiendes? O sea, pero si yo, no sé, pues estás enfermita y te llevo una tacita de té y esto y todo otro, y estoy haciendo temas prácticos. En la iglesia se dan muchos temas prácticos de desarrollo del sentido de la piedad. ¿Entiendes? O sea, no tan solo así como,
Sí, nos amamos con el amor del Señor, sí, amén, amén, nos amamos con el amor del Señor. Ya, pero ¿qué estoy dispuesto a hacer? Nada, porque no tengo tiempo, no quiero, no desarrollo. Entonces, la iglesia tiene que también tener la instancia, por eso es muy bueno, me encanta esto en la iglesia, cuando dicen, oye, nos juntamos el día tanto a limpiar la iglesia en forma profundis. Perfecto, bien, porque desarrollan algo específico para que los niños, para que ellos mismos y todas las personas tengan un buen lugar higienizado, y etcétera, etcétera. O, qué sé yo, nos juntamos a hacer una completada y se preparan entonces a trabajar las hermanas, los hermanos trabajan, van a comprar, etcétera, y todos se disponen. Pero también están esos que, por ejemplo, cuando se están desarrollando trabajos tan grupales que son para nosotros mismos y para llevar adelante la obra del Señor, entonces dicen, no, yo es que no tengo tiempo, no puedo, y no participan. Entonces tienen una muy baja capacidad de, de darse en forma efectiva. Entonces, cuando usted está desarrollando también y está sujeto a lo que es la virtud, cuando está desarrollando como que me gustaría esto otro, la piedad es la que es la capacidad de llevar a efecto tal cosa. Pedro, me encanta como lo dice en algunos lados, porque dice, incentívense al amor, incentívense a este de amor, porque efectivamente, ¿cómo me incentivo yo al amor? ¿Cómo? O sea, vamos al ejemplo nuevamente del matrimonio. Oye, si discuten, no, si tú eres un tal por cual, no, si tú eres esto otro, y qué sé yo, y ya me voy, chao, me voy, hasta luego, ya nos vemos la tarde, chao. Qué distinto es que, por ejemplo, te trae el desayuno a la cama, te atiende, te lleva algo. Entonces, si tu esposa te trae una cosita rica a la cama y tú estás pensando a ver cómo yo le doy una sorpresa también, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que es ese juego? Nos incentivamos al amor y la piedad empieza a tomar desarrollo. En la actualidad, así como, oye, voy a dejar que mi esposa haga todas las cosas que en la casa. No, no, porque tengo que tener la capacidad de lo que es la piedad. ¿Qué significa? No, pues lavar la loza, a ver, déjame, yo voy a hacer el almuerzo hoy día. ¿Me entiendes? Coopero en todo, porque como estamos ahora ya todos en la casa, finalmente este punto. Pero si no tengo la capacidad de llevar a efecto este cariño que yo puedo tener, es como extraño. Entonces, pero Pedro no lo pasa por alto, aquí, no lo pasa por alto, y lo pone. Pone a la paciencia, piedad, ahora desarrollo de la piedad, y miren, afecto fraternal. Vamos a ver. Aquí, para entrar así como más de lleno, para llegar al tema del amor, amor, afecto fraternal. ¿Qué diferencia entonces hay entre, yo sé que se ubica porque esto es clase número 1 en todas las iglesias, amor filial, amor fileo y amor ágape? ¿Qué diferencia hay entre amor filial y amor ágape? Oye, pero refírense específicamente al amor filial. ¿Qué es el amor filial? ¿Qué es lo que es fileo en este caso? Yo, profesor, no, le seré sincero, soy ignorante en ese sentido, en, En en griego, esos dos conceptos de amor. ya. Sí, Eh, en griego. yo siempre lo asocié, sin pensar como en lo idiomático quizá, a lo más como a fraternal o de lo que tiene que ver como con la hermandad. Claro, sí, claro, claro, claro. Claro, y el amor filial tiene, o sea, sin duda son subconjuntos, dicho matemáticamente, son subconjuntos del amor ágape, de todas maneras, tanto el amor eros como el amor filial es subconjunto de ágape en forma específica. Entonces, lo que a veces olvidamos que, que mi esposa es mi esposa, pero además es mi hermana en Cristo Jesús. O sea, algunos dicen, oye, por favor, no te olvides que es tu hermana en Cristo Jesús también, ¿ya? No es así como tu mujer, ¿o me entiendes? O tu marido, no es que mi hombre, no es tuyo, es del Señor, es tu hermana en Cristo Jesús. Entonces requiere el mismo respeto, la misma consideración
que todos los hermanos en términos reales. O sea, en muchos matrimonios a veces pierde la perspectiva de lo que eso significa. El amor filial es un amor que está sujeto a la interrelación humana. Es el amor entre las personas que se pueden tener. Nosotros perfectamente tenemos que desarrollar el amor fraternal, el amor entre hermanos, entre hermanas y hermanos, ¿me entiendes? Completamente. Entonces nos apoyamos, nos ayudamos, nos comprendemos y ayudamos. Y eso es filial. Ahora, tiene algunas limitaciones, sobre todo como nosotros lo trabajamos acá en la actualidad. Porque nosotros podemos ser buenos amigos. Decimos nosotros en general, o sea, como puede ser que en otros lados no sea así, pero por lo menos dentro de nuestra cultura chilena acá es lo siguiente. Nosotros vamos a ser amigos hasta que tú no me hagas nada malo. Pero el día que te caíste de la gracia, hiciste algo indebido que no me gustó, dejamos de ser amigos. Y esa es una limitación porque está sujeto a la otra persona. A diferencia de Ágape, que lo va a trabajar desde la perspectiva de Dios. Entonces, pero en este caso, filial significa así como somos, qué sé yo, si yo soy amigo de Bastián, está sujeto a Bastián y está sujeto a mí, y entre los dos llegamos a un acuerdo de tener porque nos caemos bien, porque hay química, porque nos ayudamos. Nosotros muchos decimos así como estas cosas. Mire, yo tengo un amigo que es abogado porque me ayuda en hacer algunas cosas. O tengo un amigo que es capitán de carabinero porque, mira, me ayuda a sacar los partes. Siempre vemos como la conveniencia del otro lado, ¿me entiendes? Eso es muy filial. Nos apoyamos en ese sentido. O sea, eso es muy filial. Pero tiene esas limitaciones en forma específica. Entonces, este es el punto central. Que ese compañerismo, que esa amistad entre nosotros, que viene asociándose desde aquí de amor fraternal, llega recién al amor. Entonces, vamos a conversar ahora del amor, pero quedo satisfecho con este slide, si es que ustedes se dan cuenta. Profesor, Adelante. Adelante. qué buena como esa conclusión que uno va tomando a medida que va viendo en cómo llegar al amor en esa distancia y ver que están todos esos procesos y que hay como distintas escuelas para aprenderlas, las escuelas del matrimonio, las escuelas de la iglesia, que es donde más quizás se va a practicar esas cosas que son prácticas. Claro. Exactamente. Bueno, para mí eso, justamente me doy por satisfecho que se haya entendido que aquí hay educación y esto es justamente teología ministerial. Pues. Si yo no soy capaz de tomar a un hermano y después de un cierto tiempo llevarlo hasta este punto para que conozca lo que es el amor de Dios, entonces esa iglesia está perdiendo la esencia de lo que es la educación en Cristo Jesús. Las familias apoyan este proceso. ¿Entiendes? Entonces, por eso era muy importante los puntos inicial que nos dio Mariana, donde estos trabajos informal son muy relacionantes entre todos. O sea, finalmente la educación formal genera un campo específico, la educación formal e informal son las que van apoyando en forma integral a una persona. Y la iglesia es una buena instancia de trabajo, de educación formal e informal. Y tenemos que aprovecharlo. Entonces, hay veces que inclusive nosotros miramos la sociedad y decimos, no, pero la sociedad está tiene esto y todo otro, qué sé yo, por ejemplo, ahora que está tan de moda, no, pues la inmoralidad es para allá, para acá, etc. Ah, claro, pero la iglesia tiene responsabilidad en eso. ¿Me entienden? Tenemos responsabilidad en eso. Porque significa cuando nosotros vemos, y lo digo en chiquitito y lo digo en grande. Mire, si yo veo que todos mis hijos están perdidos y ninguno quiere seguir la fe y que cada uno hizo lo que quiso, significa que yo, con mi esposa, fallamos en la educación interna. ¿Se entiende? Pero sin embargo, si están ahí, están sujetos, y eso significa que algo hicimos relativamente bien, que están funcionando.
Ahora, miremoslo entonces ahora a nivel macro. Si los hermanos se están divorciando, si los hermanos tienen problemas de esto, si los hermanos están metidos en esto, si están en esto, otro, y ahí vemos entonces una iglesia un poquito disgregada en eso, la culpa es nuestra, los ministros. Y en ese sentido, tenemos mucha responsabilidad y tenemos que estar trabajando incansablemente los que nos damos cuenta de esto. De caso contrario, estamos haciendo otro tipo de cosas, pero esto es lo que a nosotros nos compete. Bien, mis queridos, entonces dejo este versículo ahí. Sí, levemente les voy a mostrar este versículo que está acá. Este Deuteronomio capítulo 6, que tomen nota, así que no lo conocía muy bien. Este Deuteronomio 6 es el centro de la didáctica de Dios. Esta es la metodología. Aquí Dios está enseñándonos cómo se tiene que enseñar. Y para eso, junto con leer el texto, que yo le voy a pedir que usted lo lea, quiero que se dé cuenta en algunas cosas, que lo he marcado con rojo, que dice, cuida de ponerlos por obra. Perfecto. ¿Qué cosas? Estas palabras. ¿Qué vas a hacer? Las vas a repetir. Las hablarás. Las atarás y las escribirás en todos los lugares, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Entonces, tengo que hacerle una pregunta de esto que está acá, de manera general. Esta es la famosa didáctica de Dios. Este versículo lo hemos trabajado muy bien para también contextualizarlo en el día de hoy. Pero yo le hago la pregunta, así en rojo, lo que ustedes vieron ahí en puntito, y se los acabo de nombrar, ¿cuál es la didáctica de Dios que se ve a simple vista? Un ejercicio diario, una práctica. Carolina, estamos como viernes en la mañana. Significa que estamos así como a vísperas del fin de semana. Muy bien. Más, a ver, Bastián. Mariana. Sí, yo igual me había dado cuenta de eso, que era algo así como diariamente. También el factor de la familia, la responsabilidad de padre, la responsabilidad de transmitir educación. Sí, Eso, claro, porque aquí fíjense que el hilo conductor de esta palabra que están acá es repetición, repetición. Y eso es inmediatamente la claridad de lo que significa la virtud, repetición. Repítelo, ¿entiendes? Vamos a hacerlo juntos. Al levantarse, al acostarse, estando en el camino, las vas a repetir. Es didáctica de Dios. Y nosotros lo contextualizamos ahora y vamos a llegar entonces a la repetición, estando en la familia, estando en la iglesia, estando en la universidad. Repetición para alcanzar virtud. Así que, ese es el punto central. Entonces, ya usted va a tener cuidado cuando le digan, no, si es que yo fui desarrollado con muchos valores. A ver. Déjame entenderlo bien. A ver, ¿qué valores? Y uno empieza entonces a entender que hay a veces baja disciplina. Quiero entonces introducir, porque ya estamos llegando a una hora que no quiero ultra fatigarlo, que es este que está acá. Bueno, este es un resultado más de lo anterior. El trabajo de la didáctica es trabajo constante de parte de los padres, un trabajo metódico, obliga a los padres a saber la voluntad de Dios, marca el carácter de los hijos con las ordenanzas de Dios abiertamente. Me quiero saltar esta parte acá ahora. Ya esto lo vimos.
y tiene que ver entonces con este término que está acá. La formación del ethos, que es ética, no sé, por si acaso se olvidó de esta palabra griega, la formación de la ética en forma nuestra, y puse en forma intencional la foto de esta papá con un hijo, donde hay una relación, ¿me entiendes? Hay una interrelación de conversación, de diálogo, de educación, etcétera. Tiene que ver con este versículo que lo encuentro también una genialidad. Se puede trabajar de muchos ángulos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se aparta. ¿Por qué? Porque está incluido en la ética de la persona. Hemos cumplido este desarrollo completo. El sentido de este pasaje es justamente el desarrollo del carácter. Esto se traduce en la formación de un ethos en las personas. Equivale al fruto de un trabajo de enseñanza, luego internalizada en nuestro carácter y hecha fruto de vida en nuestra ética. Entonces, la ética nuestra es el fruto de un trabajo de formación desde pequeño. Así que ustedes que todavía son solteros y que el día de mañana se casan y tengan hijos, no digan, porque estas son frases que a mí como pastor me duele, hermanos míos, me duele. Miren, no sé si he escuchado esta frase. Bueno, nadie nos enseña, no hay un manual para ser papá. Así que hicimos lo que pudimos. ¿Has escuchado esa frase o no? Eso es. Sí, y sí, profe, les seré sincero, a mí tampoco me gustan, creo que... Está el manual, pues, y el Señor enseñándonos cómo ser hijo, cómo ser padre, cómo ser empleado, cómo ser madre, cómo ser mujer, cómo ser hombre, cómo de todo. Nos enseña todo, todo, todo. El problema está en que no trabajamos en lo que es la virtud, el trabajo, la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero está todo escrito. Si quieres ser un buen papá, Bastián, tienes que leer exactamente y entender cómo Dios pretende que llevar a una buena paternidad. Lo mismo que las mamás, cómo quieren ser una buena mamá, si es que no conocen justamente cómo el Señor pretende que ustedes, las madres, desarrollen un buen trabajo. ¿Me entienden? Pero la frase es una falacia. ¿Hay un manual? Sí, lo hay. Bien, comentarios finales del tema. Voy a dejar presentado solamente la problemática, pero me gustaría comentarios finales de este capítulo de ética que viene entonces navegando desde la formación hasta, digamos, todo el trabajo de enseñanza. Creo que es como necesario destacar el tema de que esto, como seres humanos, nunca terminamos como de desarrollarnos y aprender completamente. Entonces, tener como esa tal vez humildad de entender que siempre vamos a estar en constante como aprendizaje y disponernos para eso y enseñarle a las personas que tengan como esa misma actitud. Eso. Mariana, excelente. Hoy Carolina con Mariana están hoy día están como día viernes. Amaneciste pero súper iluminado hoy día, Mariana. Bien, exactamente. Yo te voy a decir una cosa. Finalmente, lo que comprendemos este proceso, uno llega a conclusiones como esta. Por Dios que fui mal formado. Años, ya llevo 37 años en los caminos del Señor y no haberlo conocido desde el principio, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Y el Señor va a estar trabajando conmigo probablemente hasta el día que me muera y de ahí me voy a la presencia del Señor, pero no, el desarrollo ético, ministerial, la virtud del desarrollo, el amor, como Dios lo plantea, es un trabajo que te va a durar toda la vida. Así que diste nuevamente en el clavo, mi querida María. Bien, Bastián. Sí, me llamó mucho la atención de nuevo ese versículo que planteó,
en la distancia que hay entre fe y amor y lo que hay entre medio, y que hay una práctica de uno, no solamente con la intención de tener buena voluntad hacia el otro, sino estar constantemente en ese modelo que Dios quiere para uno, que a medida que vaya uno puliéndose en esta práctica del día a día, llega después ya a tener en virtud y lo sigue haciendo todos los días. Por supuesto. Exacto. Muy bien. Súper. Cierro el capítulo y voy a abrir ahora algo que es fundamental para nosotros, que es conocer el amor. Solamente lo voy a dejar planteado para que tengamos la problemática y no descansen de aquí hasta la próxima semana pensando qué será el amor que quiere hablar este pastor César aquí entre medio. Pero tiene que ver entonces con esta famosa frase que está acá. Yo ya sé que usted no, o sea, parece que Bastián no ha tenido griego, pero esta frase que está acá, que intencionalmente la puse en griego, es muy fuerte gramaticalmente. Esto es: Dios es amor. Claro, no el amor es Dios, sino que Dios es amor por este artículo nominativo que está ahí. Así que esta frase es muy fuerte y la tienen aquí en español. Entonces, quien no ama, el que no ama, no conoce a Dios. Por esta conclusión. Porque efectivamente Dios es amor. Entonces, ¿qué es, por qué quiero que estudiemos el tema del amor? Porque en este trabajo ministerial y de años enseñando, me doy cuenta que la gran mayoría de las personas no conoce el tema de la exigencia que tiene Dios del amor. Porque como lo está definiendo a Él, ¿entiendes? Como Dios es amor, entonces no podemos dejar al azar qué es lo que significa, porque justamente ustedes acaban de ver la columna vertebral del cristianismo. La columna vertebral del cristianismo es que una vez ingresada la fe en su vida, su carrera es que llegue a conocer el amor de Dios, que es lo que lo voy a mostrar ahora de manera práctica. O sea, entró la fe y termina entonces en el desarrollo del amor, pero dicho de una manera de conocimiento, en forma específica, lo hemos visto entonces en los vocablos, todo el campo de trabajo que se requiere, pero ahora vamos a estudiar qué significa entonces este amor, que lo define como Dios, y qué es lo que tenemos que conocer para llamarnos entonces que conocemos a Dios, porque hemos conocido entonces el amor de Dios. Así que ese va a ser nuestro próximo capítulo y no nos olvidemos de que tenemos la segunda exposición, que me gustaría saber quién la va a dar. ¿A quién le toca el segundo tema? A mí, profesor, me toca los grupos de trabajo. Súper, súper. Bastián, te dejaron la vara sumamente alta. A trabajar. Cualquier duda, mándame nomás tus correitos o cómo se llama por WhatsApp interno. No hay ningún problema. Te ayudo ahí en lo que se pueda para guiarte en lo que quieras formar. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios me los rebendiga. El Señor los guarde. Pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Chao, Bastián. Chao. Adiós. Me sale ahí ¿cómo se llama? El comandante en jefe ahí de todas las huestes de los scouts. Ya, Mariana, te bendiga el Señor. Ya, mi querido, nos vemos.